Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos estudiando el Evangelio de Lucas y pues como pueden ver vamos a enfocarnos en el capítulo 4 en esta lección, en la última parte del capítulo 4 donde vemos al Señor Jesús volver a la ciudad de Él donde Él se crió como niño, ¿verdad? Esta es la ciudad de Jesús, Nazaret. Así que vamos a ver lo que sucede en esta ocasión en la vida del Señor Jesús. Esto es inmediatamente después de la tentación en el desierto, ¿verdad? Así que nos vamos a concentrar pues en esta parte del texto. En la primera parte dice el verso 14, ¿verdad? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bueno, estos primeros dos versos, el 14 y el 15, nos ayudan a ver la transición, ¿verdad? Jesús ha estado en el desierto, fue tentado por Satanás, todo eso lo vimos en la última lección. Así que aquí Lucas nos dice que se fue de ahí y volvió a Galilea. Entonces, volvió al norte de la tierra prometida, al área que él conocía, ¿verdad? Y dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Todos se dan cuenta, ¿verdad?, de quién es Jesús, su ministerio y lo que él está haciendo. Dice el verso 15 que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y esto es importante porque aquí al comienzo Lucas nos dice que el Señor tenía la costumbre de dar la vuelta en las ciudades alrededor de Nazaret, no solamente en Nazaret, pero en toda esta área, predicando en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se concentraba, vamos diciendo, la vida espiritual de los judíos en todas partes de la tierra prometida. Todavía existía el templo, pero el templo era más el centro para las fiestas nacionales, estaba en Jerusalén, ¿verdad? Entonces en todos estos otros lugares habían sinagogas. Podemos pensar en ellos como lugares donde todos se juntaban para adorar, casi como podemos decir nuestras congregaciones de iglesias hoy en día. Así que Jesús llega a la ciudad de donde él se crió, Nazaret. Pero otra vez vemos, ha estado enseñando también en otros lugares. Y dice que cuando llegó, todos lo recibieron muy bien, era glorificado por todos, dice el verso 15. Pero como ya sabemos, tal vez esto va a cambiar. Nos dicen los versos siguientes, que cuando vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, es decir, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y en un momento veremos el texto que el Señor Jesús lea, pero aquí se nos dice, ¿verdad?, que él llega a Nazaret. Era su costumbre, ¿verdad? Él ya lleva por delante un ministerio de enseñanza. Ese es el punto. Y aquí dice que cuando él llegó, se puso a leer. En la sinagoga siempre se escogía a alguien para leer de las escrituras. En la sinagoga había la práctica de leer unos cuantos pasajes de los profetas. Se seleccionaban diferentes profetas y alguien leía en público, ¿verdad? Es como leemos la palabra de Dios hoy en día en público. Y luego también se leían, aparte de eso, ciertas lecturas de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces aquí el Señor es seleccionado para leer de los profetas. Y dice que se le dio al profeta Isaías. Y el texto que él va a leer se encuentra en Isaías 61, donde vemos este pasaje que menciona, ¿verdad? Y Jesús lo va a leer. Dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, este es el texto que Jesús lee, otra vez que viene de Isaías 61, un texto que hablaba del ministerio del Mesías. Cuando llegara el Mesías, esto es lo que él haría. Y pues la razón por la cual Jesús lee este texto es para describir su propio ministerio como un ministerio profético. En otras palabras, Jesús es el profeta de Dios, del cual Isaías habla aquí, y él va a lograr este tipo de ministerio. Entonces, si nos preguntamos qué tipo de ministerio va a tener Jesús, cuál es el carácter del ministerio del Señor, aquí lo vemos. Y en verdad el hecho de Lucas en el resto de su evangelio es demostrar cómo Jesús logra todos estos objetivos en su propio ministerio. Así que esto nos da una proyección hacia el futuro. Este es el tipo de profeta, el tipo de Mesías que Jesús va a ser. Y vemos algunas cosas aquí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, muy importante porque ya vemos en las lecciones pasadas cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino y posó sobre él, ¿verdad? Descendió del cielo y se quedó sobre el Señor Jesús. Así que aquí este texto tiene sentido. El Espíritu Santo está con el Señor Jesús y ha sido ungido, dice también el verso 18. Y esto lo vemos en el bautismo del Señor Jesús igual. Entonces, las dos ideas de ser el ungido y de tener el Espíritu Santo en él se ven ambos en el bautismo del Señor Jesús. Dice luego, para dar buenas nuevas. Y pues esto, claro, es referente al mensaje que Jesús va a predicar, que va a enseñar. Esto va a ser para los pobres, dice. Y no es esto solamente incluyendo a las personas de bajos recursos o los pobres monetariamente hablando. Estamos hablando de las personas que pues a veces están puestos al lado, las personas bajas de la sociedad, las personas que no llaman la atención, las personas sin importancia, podemos decir. Los pobres, también dice, para sanar a los quebrantados de corazón, los que han sufrido, los que han sido puestos en los lugares olvidados de la sociedad, quebrantados de corazón. Dice a pregonar, es decir, predicar o anunciar libertad a los cautivos. Y no debemos pensar que Jesús está hablando de los cautivos, vamos diciendo los encarcelados o los esclavos del día. Él está hablando de una esclavitud espiritual. Entonces, libertad a los cautivos es más bien libertad para los que están bajo el dominio del pecado. Ese va a ser el enfoque del Señor Jesús, no tanto los esclavos de la sociedad o los cautivos en la cárcel. No, Él está hablando espiritualmente. Como también vemos en la siguiente descripción, vista a los ciegos, dice el verso 18. Y esto sí es especial, porque en verdad es el milagro que solo Jesús hace. Y la razón por la cual digo eso es porque cuando vemos a todos los milagros en la Biblia, Antiguo Testamento también, vemos que los profetas a veces lograban grandes milagros, ¿no? Incluso, como veremos en un momento, Elías y el profeta Eliseo hicieron grandes milagros. Pero Jesús es especial porque solo Él daba vista a los ciegos. Nadie más en toda la Escritura hace ese milagro, sino Jesús. Entonces es muy interesante que es mencionado aquí. Libertad para los oprimidos y dice predicar el año agradable del Señor. Esto resume todo esto. Esa descripción, verso 19.
Predicar el año agradable del Señor significa predicar la idea de que Dios está presente haciendo grandes cosas en su pueblo por el ministerio de Jesús. Entonces es un año agradable porque está el Mesías aquí. Está el profeta de Dios anunciado en el Antiguo Testamento aquí. Por eso es un año agradable del Señor. Jesús está presente, ¿no? Y esto pues es muy importante, como ya sabemos. Bueno, ¿qué más? Dice el verso 20, enrollando el libro lo dio al ministro, es decir, a la persona que estaba atendiendo a todas las cosas ahí en la sinagoga. Luego el Señor se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, dice el verso 20. Qué interesante, ¿no? Todos lo estaban admirando, todos habían escuchado ya del ministerio de Jesús, entonces lo están viendo cuidadosamente y escuchando lo que él acaba de hablar. ¿Y qué más? Verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús dice, el profeta Isaías está hablando de mí. Hoy es cumplida esta promesa, esta profecía, este texto bíblico dice, yo soy el cumplimiento de lo que Isaías habló tantos años atrás. Y bueno, con esto todos daban buen testimonio, verso 22 dice de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían ellos, o más bien se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Entonces vemos la reacción del pueblo. Claro, está en su pueblo, en su ciudad donde él se crió, todos lo conocen. No está hablando el Señor aquí, no está enseñando a personas desconocidas. Estas personas lo conocen, lo han visto crecer. Y por eso se preguntan aquí, wow, qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Palabras de gracia. En otras palabras, ellos están diciendo, él habla muy bien. Nosotros diríamos, fue un buen sermón. Conoce la palabra de Dios, habla muy bien. Y esto les causa una pregunta, ¿que no es este el hijo de José? José era carpintero. Y aquí está Jesús predicando, enseñando, anunciando la palabra de Dios. Como que no cuadra, ¿verdad? Ellos dicen, él debe ser un carpintero como su papá, pero él habla como un profeta, él habla como más un escriba o alguien que enseña la palabra de Dios. Qué interesante. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? Y pues les causa esto una pregunta dentro de sí. Y por buena razón, claro. Jesús es un profeta de Dios. Y él es el cumplimiento de la predicación de Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Por esto les causa pregunta, ¿verdad? Y pues el Señor, sabiendo que ellos tienen un poco de confusión, les sigue hablando, verso 23. Dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, el verso 23, cuando este refrán o parábola dice el texto original, este proverbio, este dicho podemos decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Lo que ellos le están diciendo es, hemos oído grandes cosas que tú has hecho en otras partes. Milagros, aparte de sus enseñanzas. Ahora que has llegado aquí a lo tuyo, es decir, a tu ciudad, cúrate a ti mismo, haz lo que has hecho allá, aquí. Queremos ver. Entonces no es tanto que Jesús está enfermo que le están diciendo cúrate a ti mismo. Ellos le están diciendo, ahora estás aquí con nosotros los tuyos, haz aquí con los tuyos como has hecho allá con los demás, como hemos escuchado. Por eso ellos mencionan Capernaum aquí.
Y pues verso 24, el Señor, reconociendo que esto es lo que ellos esperan, les dice, verso 24, de cierto os digo, es decir, pueden confiar en esto que es verdad lo que estoy por decir. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es aquí donde el mensaje comienza a cambiar. Jesús les dice algo que ellos lo van a tomar negativamente. Y veremos por qué en un momento. Aquí no voy a ser acepto. No voy a ser aceptado porque ustedes no entienden mi ministerio y es un poco diferente. El ministerio que ustedes esperan de mí, de lo que mi ministerio va a ser, ¿no? Ahora, él acaba de describir cómo va a ser su ministerio cuando él lee esta parte de Isaías, ¿verdad? Y ellos están bien con eso, pero el problema del pueblo aquí, en especial que se enfatiza, es que ellos piensan que Jesús debe hacer esto para con ellos solamente. Y lo que Jesús les va a decir es, mi ministerio incluye a los gentiles también, no solamente a los judíos. Y esto es lo que a ellos no les va a gustar. Y bueno, podemos entender por qué la situación va a cambiar aquí. Verso 25 dice, en verdad os digo, y aquí va la explicación del Señor, ¿verdad? Les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, ¿no? Ahora, vemos esto. Jesús hace una comparación en el verso 25 con el gran profeta Elías. Ahora, ya ha leído del profeta Isaías, pero aquí él dice el profeta Elías. Y pues esto debemos recordar, ¿verdad?, que el gran profeta Elías se ve principalmente en los textos de Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17 y en adelante. Y él cita aquí, Jesús habla de cuando no hubo lluvia por 3 años. Y hubo gran hambre, dice. Y continúa en el verso 26 y dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer que era de Sarepta, una viuda de Sidón, Sarepta de Sidón. Entonces, ¿qué dice Jesús? Habían muchas viudas durante el tiempo de Elías en el Antiguo Testamento, en Israel. Ese es el punto, ¿no? Pero Elías no fue enviado a ninguna de estas viudas de Israel. Fue enviado por Dios a una viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, este lugar de Sarepta de Sidón es un lugar fuera de la tierra prometida. Era por la costa, era por el lugar de Sidón. Sidón nunca es mencionado como un lugar bueno en las Escrituras. Era de los gentiles, la misma reina malvada de Jezabel, la peor en toda la historia, ¿verdad?, de Israel, vino de aquí, de Sidón. Ella con todos sus ídolos, ¿verdad? Entonces, Sidón nunca fue un buen lugar y además era un lugar gentil, fuera de la tierra de Israel. Entonces Jesús está diciendo, en el tiempo del profeta Elías, él fue enviado por Dios a los gentiles, no a una viuda de Israel. Y pues esto es lo que les cae mal, porque claro, debe hacer Jesús por los judíos, es lo que le están diciendo. Y él ha hecho su ministerio en otras partes, fuera de la tierra prometida, en lugares de los gentiles. Y por eso ellos dicen, ¿cuándo vas a hacer algo por nosotros?, ¿no? Y Jesús dice, bueno, mi ministerio va a ser como el de Elías. Va a ser no solamente para los judíos, pero va a ser para los gentiles también, ¿no? Ahora, para esto el Señor va a añadir otro ejemplo más y va a mencionar al profeta Eliseo. Verso 27. Dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio.
Ahora, otro ejemplo, ahora en el ministerio profético de Eliseo, el otro profeta, el que siguió a Elías, ¿verdad? Y dice, habían muchos leprosos, personas en necesidad, tanto como las viudas, en el ejemplo que acaba de mencionar. Pero aquí dice, nadie fue limpiado de los leprosos de Israel, sino uno, y él era gentil, también dice Naamán, el que era de Siria. Ahora, Siria ya llevaba una larga historia. Y todavía en nuestros días, ¿verdad? Siria nunca es un lugar que ha estado en paz con Israel. Es uno de los enemigos, podemos decir, del pueblo judío, de los israelitas. Y pues cuando Jesús menciona a Naamán, el sirio, esto les hace enojar porque otra vez es otro ejemplo de los gentiles. El favor de Dios demostrado sobre los gentiles para curar a Naamán, para ayudar a la viuda de Sarepta, en el caso de Elías que acaba de mencionar. Entonces, con estos dos ejemplos, el Señor Jesús está diciendo, está afirmando, el ministerio mío no es solo para el favor o el beneficio de los judíos. Mi ministerio va a incluir a los gentiles, como Dios ha hecho en el pasado. Esto ha sido como Dios lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Y pues eso no les gustó. Verso 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Muy diferente ahora sí la forma en que responden, ¿verdad? Más temprano cuando Jesús leyó del texto de Isaías, dice, todos le glorificaban, es decir, decían, wow, qué bien, qué hermoso sermón, qué palabra de Dios, de dónde obtuvo esta enseñanza, excelente. Y ahora el contraste es, todos se llenaron de ira. Rápidamente se enojaron por las palabras que Jesús decía acerca de su ministerio, cómo su ministerio iba a ser. No les gustaba, porque según ellos, Dios solo está pendiente de los judíos, no los gentiles. Y Jesús está diciendo eso no es correcto. Dios siempre ha estado preocupado por las naciones. Esto se ve en los ministerios proféticos de Elías y Eliseo. Mi ministerio va a ser igual. Muy interesante, ¿no? Ahora vemos, no solamente se enojan, dice que se levantaron, verso 29, y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo llevan, dice el 29, a la cumbre del monte y lo querían tirar, lo querían matar, en otras palabras, lanzándolo desde ese lugar para que, pues, a matarlo. Tanto se enojaron por sus palabras. Pero el verso 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No pudieron tocarle, en verdad. Lo sacaron. Otra vez, esta misma gente que había conocido a Jesús ya por 30 años. Los que lo habían visto como niño, creció y ahora pues está haciendo estas grandes cosas, gran ministerio en otros lugares y lo demás, y le dicen, queremos que hagas algo aquí. Jesús responde y dice, mi ministerio no va a ser como ustedes esperan. Se enojan tanto que lo quieren matar. Qué cosa, ¿no? Increíble. Entonces Jesús tuvo razón. No fue aceptado en su propia tierra, en su propia ciudad, sino que fue rechazado. Y esto pues presenta la razón por la cual Lucas nos presenta esta historia. Es para decirnos que el pueblo de Israel, no todos van a aceptar a Jesús, aunque hace cosas buenas, aunque salva, aunque predica, aunque sana a los enfermos y recobre la salud y la vista y el oír de muchas personas. No todo Israel lo va a aceptar porque él hace también cosas en favor de los gentiles. Pero Jesús refleja el corazón de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha estado preocupado por las naciones. La salvación que Jesús trae, todo lo que Jesús va a enseñar, los milagros,
de sanar, todo va a ser para todas las naciones, no solamente para los judíos. Incluso la salvación, podemos decir. La salvación de Dios es para todas las naciones. Entonces, aquí el texto tal vez debe resaltar dentro de nosotros cómo nos comportamos nosotros con todas las personas, ¿verdad? Las buenas nuevas, el ministerio que se lleva adelante es en favor de todas personas, especialmente los que nadie más quiere, los que se olvidan, los olvidados, los pobres, los quebrantados de corazón, los que están en gran necesidad. Estos son a los que Jesús va a ministrar. Debemos nosotros tal vez pensar en servir a estas personas de igual forma y saber que la salvación de Dios es algo para todas las naciones. Muy bien, hermanos, espero que esta lección pues nos recuerda esta parte tan importante en el ministerio del Señor Jesús. Él es un profeta, Él es un Mesías profético de Dios. Y no siempre hace las cosas como todos piensan, Él hace las cosas como Dios siempre las ha hecho. Ahí está la lección para nosotros. Dejemos nuestro estudio aquí, pues, Dios mediante, seguiremos adelante en la próxima lección. Hasta entonces, hermanos, espero que todos estén muy bien. Les saludo, deseo un gran abrazo en el nombre del Señor y como decimos por aquí, gracia y paz.